¿Se Primero, escucha bien? sí, perfecto, doctor. A ver, primero lo felicito por la designación, doctor, y le deseo éxitos. Y lo segundo, de una vez vamos a la vena. A ustedes les va a tocar elegir a diferentes autoridades: Consejo Nacional Electoral, Contralor del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Contencioso Electoral, en su momento, ¿no? Superintendente de bancos, Superintendente de Protección de Datos y otros, etcétera más. ¿Ya están preparando un cronograma o van a ajustarse a los mismos cronogramas que habían establecido los antecesores de ustedes? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, ¿no? Jimmy, Omar, todo su equipo maravilloso. Qué gusto poder saludarlos de nuevo. Y de ahí, bueno, recién ayer tuvimos en la primera sesión. Agradecer a mis compañeros por darme esta oportunidad de presidir durante el tiempo reglamentario la presidencia del Consejo, y también agradecer a los ecuatorianos por este voto de confianza y apoyo que han brindado para este nuevo Consejo de Participación. Ahora, el tema de los concursos, por supuesto que hay que revisarlo primero. Hay que recordar que desde el Trujillato, y es una gran deuda del Consejo de Participación, desde el Consejo de Participación transitorio presidido por Trujillo hasta el día de hoy, prácticamente no se han hecho ninguno o muchos de los concursos que se tenían que realizar. Por eso es que tenemos en casi todas las instituciones públicas, tenemos subrogantes, que están ejerciendo esas competencias. Entonces, hay 5 concursos que son los que en teoría estaban en marcha: Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, el recambio del Consejo Nacional Electoral y del Contencioso Electoral, que evidentemente pues tendremos que analizar si se ajustaron o no a la reglamentación y constitución y reglamentos propios del concurso, ¿no? Porque recuerden que la no o la inaplicación de los reglamentos y cambiar los reglamentos a la mitad de la realización de los concursos fue lo que provocó finalmente que la Asamblea destituya a los consejeros anteriores, y después que la Corte Constitucional también destituya finalmente a los 7 consejeros. Entonces es un tema que es bastante delicado y que lo tenemos que revisar y ver que se adecúen todo lo que se ha realizado a la normativa legal vigente. Claro, es decir, doctor, no sería raro ver que si ustedes hacen la investigación, indagan, hacen la autopsia de todos los procesos, es probable que por ahí haya 1 o 2, no sé cuántos, que pueden regresar a 0. Bueno, lo que pasa es que también eso es importante que la ciudadanía conozca, ¿no? La dinámica de los concursos no es que el Consejo decide directamente, y esto es más un poco de rumores y desinformación que se ha hecho, ¿no? El Consejo de Participación no decide a dedo a quién va a ir a la autoridad. De hecho, quien decide la autoridad, quien lleva el concurso adelante, son las comisiones ciudadanas. Entonces, por ejemplo, hemos detectado, y esto hay que ser bastante honestos, ¿no? Y profesionales, hemos detectado muchísimos problemas a nivel de comisiones, porque se conformaron de forma irregular en algunos casos, en otros casos los reglamentos. Por decir algo muy sencillo, ¿no? En uno de los concursos, el reglamento establece que por ser abogado, por ejemplo, te dan 15 puntos y no toma en consideración al resto de profesiones. Entonces, este tipo de situaciones reglamentarias son evidentemente violatorias a los derechos, por ejemplo, de los ingenieros, arquitectos que también pretendan ese cargo, que no requiere formalmente que sea un abogado para ejercerlo, ¿no? Claro. Entonces, son situaciones que hay que revisar, ya las tenemos, por supuesto, no solo por la opinión pública y la prensa que nos enteramos cuáles son las situaciones irregulares, sino que ya en el periodo de transición algo, porque no tuvimos la información completa, se pudo observar. Entonces tenemos que ir a revisar, y lo importante que es que los concursos que estén medianamente bien realizados, pues continuarlos. Claro. Los que no, corregir las partes que desde el Pleno podamos corregir, y si no, hay concursos en que se han presentado hasta 10, 15 acciones de protección, lo que un juez ordena que siga,
otro que se detenga el concurso. Entonces, esto de la mano también, evidentemente, con el Consejo de la Judicatura, hay que generar políticas públicas para que una acción de protección no detenga un concurso, que finalmente esto se traduce en que los ecuatorianos puedan estar seguros, ¿no? Doctor, un caso, yo ya le llamo sui generis, es el de la Contraloría, ¿no? En la Contraloría estamos hablando de subrogante del subrogante del subrogante. Es un caso sumamente llamativo. Entiendo que es lo más, en lo que ustedes han puesto más atención, o me equivoco, o que van a poner. No, de hecho, le diría que no. Hay muchos casos de autoridades que llevan prorrogadas en función más de 5 años. Ajá. Entonces, claro, en estos casos ya no solo que se transgrede el ámbito legal, constitucional, reglamentario, sino que evidentemente, pues nadie es eterno en función pública, ¿no? Debería simplemente existir por parte de la propia institución, hacerse a un costado y relevar a la persona que dentro del organigrama le toca asumir esa función. Pero no solo en Contraloría, ojo. Por ejemplo, está la Defensoría Pública. Hay otras instituciones también que poseen o que tienen estas características. Entonces, Sí, estoy escuchando, doctor, estoy escuchando. entonces, o sea, que poseen esas características y hay que revisar. Yo creo que lo más importante, y el Ecuador requiere, es una gran deuda, no solo la parte social de participación de la agenda social que debe perseguir el Consejo de Participación, y eso es lo más evidente, ¿no? Tenemos la calidad de seguridad o de políticas públicas porque tenemos esa calidad también de máximas personeros de autoridades de control. Entonces, esto es algo que hay que transformarlo de forma inmediata, porque parte del conglomerado, de la armonía que debe existir entre instituciones, es que existan también funcionarios debidamente o legalmente, en este caso, a través de concursos, posesionados para que dirijan estas entidades o estas autoridades de control. Doctor, yo conozco su capacidad profesional, eso no hay ninguna duda, pero le pregunto, Gracias. ¿cómo va a hacer usted para separar su corazón de su trabajo? Porque no es ningún secreto que usted tiene mucha cercanía con el presidente de la República. Y le digo por lo que hemos leído, hemos recogido en las redes, nadie duda de su capacidad. Pero, ¿cómo separa usted esas dos situaciones? Sí, mira, eso es curioso, ¿no? Porque si me río cuando me preguntan eso, está mal. Si me pongo serio cuando me preguntan eso, está mal. Y es palo porque boga es palo porque no boga. La verdad, me parece que la forma más honesta, transparente, es siempre seguir la legalidad, ¿no? Y sobre todo no se puede juzgar o prejuzgar o sentenciar a una persona por su profesión. Eso es un atentado a los derechos humanos mínimos. Y sobre todo porque tampoco va a mentir, ¿no? Uno no puede ser deshonesto solo por el hecho de ejercer una política pública. La única forma de hacerlo, de separar que no hay interferencia, no solo de partidos políticos, de grupos económicos, ¿verdad? De simplemente la coacción o coerción que pueda ejercer ciertos medios de prensa también, que a veces los funcionarios se dejan llevar por eso, ¿no? Entonces sí entendería que la única forma o la mejor forma es ceñirse a la ley, ceñirse específicamente a lo que establece la Constitución, las leyes y los reglamentos, porque no están hechos a favor o en contra de un partido político. Y sobre todo que nosotros tenemos, independientemente de que les caigan bien o mal cualquier consejero, tenemos la legitimidad del voto de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, que decidieron en urnas que pues ejerzamos esta función pública. Primero que nada, suerte en este nuevo reto que tiene y sobre todo la responsabilidad que conlleva liderar una entidad muy desgastada, con muy mala imagen. No va a ser fácil, pero bueno,
siempre lo nuevo trae esperanza y sobre todo la juventud que hay dentro del Consejo de Participación creo que también es otro aliciente que no todo el mundo lo está valorando. Doctor Vera, yo quisiera preguntarle algo específicamente. Mire, el Consejo de Participación saliente, los que estuvieron hasta el día domingo, ellos en una de las sesiones, no recuerdo qué número exactamente, tenían previstos en el último punto tratar el tema de Raúl González, el superintendente de bancos, que usted sabe que eso fue todo un barullo, se armó un relajo, hasta acción de protección por aquí, acción de protección por allá, que después se nombró a otro superintendente, pero no fue posesionado por la Asamblea y en estos momentos estamos en el limbo con la situación del superintendente de bancos. ¿Ustedes qué van a hacer con la situación del superintendente de bancos? ¿Van a retomar ese análisis para ver si Raúl González es el que tiene que asumir? ¿Van a respetar lo que decidió Ulloa en su momento con su mayoría? ¿Qué van a hacer? Sí, muchas gracias, Omar. Grande. Entonces, sí. ¿Quién ganó esas apuestas ahí? Yo los escuché la semana pasada. Sí. Bueno, primero, 3 cosas ahí que son importantísimas de lo que me acabas de mencionar. Y hay que decir la verdad. El Consejo de Participación, desde que fue creado en el 2008, tuvo un periodo que funcionó bien con todas sus falencias. Desde el 2018 para acá, yo lo digo en entrevistas y lo dije en la campaña, es una institución suicida. La gente que ha ido a permanecer, a pasar por el Consejo, básicamente la han intentado destruir, desde el Trujillato hasta nuestra posesión, con, por supuesto, honrosas excepciones. Pero eso ha sido cuna de timos, de estafas, de ventas de puestos, de politiquería, de dejar que los partidos políticos con llamadas de Carondelet, ¿verdad?, los ad honorem, quieran poner y sacar autoridades. Entonces es una institución que necesita rehabilitación. Tenemos que rehabilitar para primero construir confianza y que los ciudadanos se sientan identificados. Y de ahí el limbo, que tú dices, el limbo que vive el Ecuador. ¿Por qué? Porque no solo es característico de esta institución tan venida menos, sino es una cualidad ya de probablemente la función pública a todos sus niveles. Hay para muestra, por ejemplo, el propio Ejecutivo, ¿no? Nos tienen en el limbo donde no saber si va a aceptar el juicio político, si va a llamar a muerte cruzada, la mal llamada muerte cruzada. Entonces este limbo jurídico en el que vivimos, provocado formalmente por ciertos funcionarios públicos, en el caso del Consejo, para que desaparezca. Recuerden que el transitorio quería desaparecerlo, simplemente. Entonces, hay que resolverlo, insisto siempre, de la forma que más se ajuste al derecho y a las sentencias que han interpretado en el caso específicamente del superintendente de bancos. Formalmente, el criterio jurídico que nos debería decir que existe en este momento, pues, un superintendente de bancos, el que fue designado por el Consejo y que fue posesionado por la Asamblea. Dentro de eso tenemos varias acciones de protección, algunas que dan la razón, otras que están en contra, y debemos revisar, hemos hablado con los consejeros, con los compañeros, en realizar criterios jurídicos, escuchar y retroalimentarnos de las partes interesadas también, exactamente qué es lo que ocurrió, y de ahí tomar de la mano con las otras funciones públicas. En este caso, la Asamblea también tendrá que pronunciarse o por lo menos establecer una hoja de ruta para ver cuál es en este caso, la autoridad o la persona que debe fungir como intendente o superintendente de bancos. Doctor, a ver, se vienen muchas cuestiones, lo acaba de enumerar Jimmy, todo lo que tiene que designar el Consejo de Participación, pero esto es más o menos como las alcaldías, ¿no? Las alcaldías han llegado los nuevos alcaldes y están viendo el panorama, cómo está la situación, y a partir de eso hacen una evaluación y le van a decir a sus ciudades, mira, de lo que resta del año voy a poder hacer esto. En el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuáles son las intenciones? ¿Qué
¿Cuál es la meta que se van a fijar de aquí hasta diciembre? Designar a cuántas autoridades, poder cumplir con cuántos concursos de los 5 que usted mencionó, por ejemplo, al principio. Sí, mire, ahí esto, y soy de la filosofía de quien se mete en esto, en función pública, después no puede estar llorando, ¿no? De, oh, qué mal que está la institución y con esa excusa no hacer nada, o echarle la culpa a los anteriores. ¿No? En este caso, todos sabemos, el Ecuador conoce que la institución está destruida. Hay todo por hacer, por si acaso, Omar, todo. Situación y externa, ¿no? Tenemos todo por realizarlo, pero lo principal, y aquí lo digo, y fue una promesa también dentro del plan de acción, es sobre todo devolver la parte que corresponde a la participación. El Ecuador está cansado de estas pugnas de los que solo nos concentremos en los concursos. Por supuesto, es fundamental, es una gran deuda del Consejo de Participación, pero una de las primeras cosas que vamos a activar inmediatamente, lo digo esta semana, ¿no? Ya haremos el primer encuentro, que es el devolver el Consejo a la ciudadanía. Hay que sacar el Consejo de Quito, que permanentemente estén encerrados aquí haciendo errores. Poder que vea, nos cuenten de primera mano, que nos cuenten de primera mano quiénes se necesitan, las asociaciones, los gremios, las universidades. Entonces, esa va a ser una de las prioridades. Tenemos un plan inicial de poder visitar por lo menos una vez a la semana un cantón del país para generar estos espacios de encuentro, estos espacios de participación, diría. Más bien, la palabra encuentro no se puede usar mucho ahora, no ha funcionado, pero sí la palabra participación, ¿no? Que el Ecuador participe nuevamente. Queremos hacer un plan que se llame, probablemente, hemos puesto el nombre, no lo tenemos todavía, Participa Ecuador, Guayas, por ejemplo, y Durán. Poder sesionar en esta ciudad, poder llevar a todos los consejeros, los que podamos, y poder conocer de primera mano las necesidades. Y de ahí los concursos que se vienen, insisto, no podría en este momento generar un calendario específico para determinar cuáles vamos a poder terminar en este año y cuáles no, pero estamos revisando algo que es más importante también, que es que las autoridades que actualmente se encuentran en funciones estén dentro del marco legal. ¿Qué significa esto? Que si ya venció su plazo para el puesto en que están, pues tienen que ese nombramiento o encargo tiene que cederse a la persona que le corresponda. Entonces son algunas ideas, siempre dentro del marco jurídico, que vamos a tener que esgrimir, que vamos a tener que socializar, y de ahí pues con las otras autoridades, de las otras funciones del Estado, también generar esta armonía en las decisiones, que es lo que hace falta al país. Doctor Vera, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Escuchaba que van a hacer todos estos escenarios itinerantes, a mover, a sacar al Consejo de Quito, pero para eso también se necesitan recursos y hasta donde teníamos entendido, el Consejo de Participación Ciudadana tiene recursos limitados. ¿Cómo van a hacer o qué estrategias tienen para poder ejecutar estos planes, pero con recursos? ¿Qué tal? Un abrazo, Nori, ¿cómo estás? Mira, no es que están limitados, no hay, directamente. Mira, es una cuestión, por eso digo que son instituciones llamadas al suicidio, convocadas por quienes estaban ahí. Para que se hagan una idea, desde el 2018 hasta el 2023 ha habido una reducción aproximadamente del 70 o al 80% del presupuesto que tenía el Consejo. Y no solo del presupuesto económico, sino de personal, de procesos y demás. Entonces, lo que hemos ya promocionado y estamos promocionando es realizar acuerdos interinstitucionales con las 221 alcaldías del país. ¿Para qué? Para poder llevar sobre todo los presupuestos participativos, poder generar capacitación para presupuestos participativos y trabajar de la mano con cada uno de los cantones, con cada una de las alcaldías. No hay que, en esto quisiera ser muy claro, no hay que generar situaciones pomposas, no hay que ser bastante austeros. El país demanda austeridad y nos basta con
que nos pongan una carpa y unas sillas y las asociaciones y los gremios podrán venir, podremos conocernos, podremos suscribir actas, por lo menos para saber cuáles son sus necesidades y cuáles son los mecanismos de participación por los cuales estos ecuatorianos puedan generar primero vocería y después ver a qué autoridad le compete, ¿verdad? Si es a la alcaldía, a la prefectura o al gobierno central, el cumplir esa demanda o esa exigencia ciudadana. Entonces, es sencillo. Hay algunos alcaldes con los cuales ya hemos tenido acercamientos y que tienen, sobre todo, esta anhelo, ¿no? de poder ver al Consejo de Participación, poder por primera vez. Imagínense, en campaña habían cantones que nunca, o sea, primero ni siquiera sabían que era el Consejo, y segundo, peor, habían visto alguna autoridad del Consejo de Participación. Entonces, doctor no solo Vera, trabajar... ¿sí? ¿Qué tipo de fiscalización? Y hablando de las alcaldías, las prefecturas, incluso los ministerios que ahorita están haciendo sus rendiciones de cuentas, una de las cosas que yo siempre me pregunto es, ¿quién se encarga de revisar que todas las propuestas que se hacen en campaña, porque el papel aguanta todo, se cumplan? Tenemos autoridades que acaban de terminar sus mandatos y que llegaron por propuestas de campaña, que inscribieron en el CNE, pero al final de su mandato, ¿quién revisa que todo lo que propusieron o una gran parte la cumpla? ¿Es parte de las funciones que tienen ustedes como Consejo de Participación Ciudadana? Esa debería ser la principal función del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, si hiciésemos en puridad rendición de cuentas reales, probablemente un gran porcentaje de los alcaldes del país no podrían ejercer sus funciones. No, claro, la rendición de cuentas y es una lástima, ¿no? Se ha constituido como un día en el que hacen un cóctel, medio cuentan lo que han hecho, pero no existe una confrontación real de datos respecto, porque tocaste dos temas interesantes. Uno, el tema presupuestario, y el otro, propuestas de campañas. Porque hay que ver ambos. Si no es un fraude electoral, si una persona prometió algo y al año no ha hecho un poste, como algunos, lo normal, ese fraude electoral al que estamos sometidos los ciudadanos debe generar por lo menos una revocatoria de mandato a todos niveles. Y por otro lado, el tema presupuestario es importantísimo y lo normal es que si no se ha ejecutado hasta mediados de año el 50% del presupuesto, por supuesto que hay falencias en la administración. Entonces, esto es lo bonito y la capacitación que se debe dar a la ciudadanía es que ellos sepan que tienen estos derechos. ¿Cuál es el gran problema? Que no existe capacitación, que no ha existido, y esto es grave, que la ciudadanía conozca que sí tiene derecho, por lo menos, a acceder a derechos fundamentales primarios: salud, seguridad, educación, alimentación, ¿no? Bien. Y ahora se ha transformado en una especie de que, más que pedir derechos, mendigan derechos. Todos los derechos de consumidores, por ejemplo. Entonces, desde un ejemplo tan sencillo como la factura de teléfono que le llegan a las personas que ni siquiera tienen teléfono, hasta los presupuestos de seguridad que no se han ejecutado estando a mayo ya, ¿no? Que no se han ejecutado prácticamente a un 0%. Todo esto es competencia del Consejo de Participación. Recuerden, el Consejo de Participación tiene la capacidad de evaluar cualquier entidad pública, cualquier funcionario público o cualquier empresa privada que preste servicios públicos o reciba dinero público. Doctor. Entonces, el aspecto es inmenso, es muy grande, pero hay que también saber elegir qué es lo importante y qué es lo urgente. Bien. Qué le urge a la ciudadanía conocer, fiscalizar y evaluar, y qué es lo importante también para el funcionamiento del Consejo. Doctor Allen Berbera, gracias nuevamente, suerte en su gestión como presidente del Consejo de Participación. Que tenga usted un buen día. Querido Jimmy, muchísimas gracias. Omar, Nuris, a todo tu equipo maravilloso, muchísimas gracias, y espero que esto no sea la primera vez, sino de muchas, que podamos conversar y sobre todo que la ciudadanía se entere, ¿no? Tenemos un nuevo Consejo de Participación que va a ser por y para el pueblo, por y para los ecuatorianos y los ecuatorianos. Muchísimas gracias.